Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Hola, perfecto. Disculpen las demoras y tenemos algunos inconvenientes técnicos. Buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la pantalla, ¿logran ver la imagen o no? Sí, perfecto. Ah, bien, entonces vamos a dar inicio efectivamente a la clase. Eh, un poco cansados parece, estamos todos a esta altura ya. Y vamos a tratar de rebobinar un poco lo que estábamos en la clase, lo que vimos en la clase anterior. Básicamente lo que hicimos es introducir los temas que decían relación justamente con el módulo, ¿cierto? Nos referimos a lo que era a la familia, el derecho de familia, la forma en que estaba, ¿cierto?, tratado, ¿cierto?, a nivel constitucional como a nivel normativo o la legislación civil, ¿cierto? De alguna forma vimos algunas leyes modificatorias del Código Civil solo a título de nombramiento, advirtiendo de alguna forma cuál iba a ser, ¿cierto?, los grandes cuerpos normativos que íbamos a analizar. Eh, y entramos de lleno también en lo que decía en relación con algunas convenciones en materia internacionales que, que refería justamente a la familia, ¿cierto? El modo en que estas incidían de alguna forma en nuestra legislación. Y ingresamos ya, ¿cierto?, en la segunda unidad, ¿cierto?, que denominamos de matrimonio y filiación. Yo les comenté justamente que íbamos a estar eh, eh, viendo estas dos grandes instituciones y partimos con el matrimonio. ¿Eh? Eh, Ahí algo logramos ver en relación a un concepto probablemente tal, ¿cierto? Este, Vimos de alguna manera también eh, los, los requisitos, ¿cierto?, para contraer matrimonio, y estuvimos viendo los impedimentos tanto dirimentes absolutos como relativos, ¿cierto? Y quedamos, si no me equivoco, quedamos justamente en los impedimentos, impidientes o prohibiciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O alcanzamos a ver los impedimentos, impidientes absolutos, relativos, ¿cierto? Dirimentes, perdón, absolutos y relativos, y con posterioridad, ¿cierto? Íbamos a proceder justamente a ver los impedimentos, impedientes o prohibiciones como ya les señalaba, ¿cierto? Eh, y que a diferencia, ¿cierto?, de los impedimentos dirimentes que estaban tratados en la ley de matrimonio civil, las prohibiciones o impedimentos impidientes están más bien regulados en el Código Civil. ¿De acuerdo? Voy a adelantar el PowerPoint para que de alguna manera vayamos visualizando lo que fuimos viendo. Vimos ahí, como le dijo, el concepto, los principios rectores, la constitución y la familia, ¿cierto? Entramos justamente a la institución del matrimonio, definimos lo que era el matrimonio, vimos, ¿cierto?, las características del matrimonio, esto de que era un contrato solemne, ¿cierto? La diversidad de sexo, ¿cierto? En fin, había ahí bastante que mencionar. Luego nos fuimos a los requisitos tanto de existencia como de validez, ¿cierto?, que están ahí en la pantalla. Justamente los requisitos de existencia
dijimos que era la diferencia de sexo, el consentimiento de los contrayentes, la presencia del oficial de registro civil y la ratificación ante el oficial de registro civil, en el caso de un matrimonio religioso, que ya lo vamos a ver de todas formas. Y dentro de los requisitos de validez teníamos el consentimiento libre y espontáneo, la ausencia de impedimentos, ¿cierto? Y ahí estábamos concentrados efectivamente. ¿Se acuerdan? Bien. Déjenme activar el chat ahí, que perfecto que podamos. Bien, ¿y cuál era, se acuerdan cuál era la sanción en el caso de que faltara algún requisito de existencia del matrimonio? ¿Qué pasaba si faltaban o estábamos en ausencia de alguno de los requisitos que la ley señala, ¿cierto? Como de existencia del matrimonio. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan o no? Craso error, no es la nulidad. En el caso de que faltara los requisitos de existencia, el matrimonio simplemente es inexistente y no puede llegar a celebrarse en tal caso. Ahora, respecto a los requisitos de validez, claramente vamos a tener que distinguir según se trata de los impedimentos dirimentes o impidientes. Si hay ausencia de impedimentos dirimentes, la sanción es la nulidad. En cambio, si hay de alguna manera ausencia de los impedimentos impidientes, dijimos que se iba a tratar de una sanción distinta a la nulidad. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esa distinción que hicimos? Más o menos, ¿cierto? Parece. Ya, vamos a incorporarnos en la ausencia de impedimentos impidientes, provisiones, ¿cierto? Y ahí vamos justamente a dar cuenta de que la sanción, ¿cierto? En estos casos es distinta al de la nulidad. Claro, pues si había un vínculo matrimonial no disuelto, si se trataba de menores de 16 años, o la privación de uso de razón, el trastorno de anomalía psíquica, eh, la carencia de suficiencia de juicio y discernimiento, o la imposibilidad de manifestar claramente la voluntad, la sanción era la nulidad. La nulidad de ese acto o contrato que se celebra, que es la nulidad de la sanción civil que justamente tienen los actos que se celebran en contravención, ¿cierto?, a lo que establece la ley. Y el efecto normal es que se retrotraen al instante anterior como si nunca se hubiera celebrado este acto. Bueno, pero ahí queda, en la ausencia de impedimentos impidientes o prohibiciones. Que ya, como les señalé, a diferencia de los impedimentos dirimentes, están tratados en la ley de matrimonio civil, las prohibiciones están en el Código Civil. No están definidos, ¿cierto? Pero podríamos decir que son ciertas limitaciones que la ley establece para la celebración del matrimonio y cuyo incumplimiento produce diversas sanciones que en ningún caso consisten en la nulidad del matrimonio. Y estos impedimentos son, como ven en la lámina que tienen al frente, ¿cierto? El consentimiento de ciertas personas, lo que ahí está denominado el ascenso, que es justamente el consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio, las guardas y las segundas nupcias. Algo vimos de esto, por cierto, la clase pasada, pero estamos refrescando ahí los conocimientos. Y
si nos referimos, ¿cierto?, al consentimiento de ciertas personas para contraer cierto matrimonio, es el artículo 106 del Código Civil, el que señala que los menores de 18 años, están obligados, y por cierto mayores de 16, porque ya sabíamos lo que sucede con los menores de 16. Simplemente eso se trata de un impedimento dirimente absoluto. Por lo tanto, la sanción, en el caso con menor de 16, contraer matrimonio, es la nulidad de ese matrimonio. Entonces aquí estamos hablando ahora del consentimiento de ciertas personas, ¿cierto? Menores de 18, pero mayores de 16 años. Ellos están obligados a obtener el consentimiento de ciertas personas para poder casarse. Y esto es lo que se denomina ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario otorgar para que pueda casarse eventualmente este menor de 18 años. Ahora, ¿quiénes son las personas que deben prestar el consentimiento? Para saber qué persona debe prestar el consentimiento, debemos distinguir entre hijos con filiación determinada o hijos de filiación indeterminada. A ver, ¿me están escuchando bien o no? No, estoy haciendo pausas para que vayan entendiendo mejor forma, pero vamos a ir más rápido entonces. Para saber, decía yo, qué personas deben prestar el consentimiento, debe distinguirse primeramente entre hijos con filiación determinada e hijos con filiación o hijos de filiación indeterminada. Vamos a estudiar la filiación más adelante. Así que, respecto a los primeros, vale decir, si tienen filiación determinada para contraer matrimonio, deben darla. ¿Cuáles son las personas que deben prestar el consentimiento? Sus padres. Primero sus padres. Y si faltara uno de ellos, el padre que esté vivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ambos padres son los que faltan? En ese caso, el consentimiento lo va a tener que dar el ascendiente o los ascendientes de grado más próximo. Vale decir los abuelos. En este caso serían los abuelos. Ahora, pudiese ser que ellos estuviesen en desacuerdo, ¿cierto? Pudiera ser que estuvieran en desacuerdo justamente, y en ese caso va a preferir el voto del que sea favorable al matrimonio. Así lo establece el artículo 107 de la ley de, también aquí entra a tallar la ley de filiación, que es la 19.585. Ahora, si faltaran también los ascendientes, no solo faltan los padres, sino que también los ascendientes, entonces la autorización la dará ahí el curador general, ¿eh? Y si eventualmente no tuviese nombrado un curador, ¿cierto? Pero va a ser el oficial del registro civil el que debe intervenir en esa celebración.
Y en el caso de hijos que no tienen filiación determinada respecto a ninguno de los padres, no está claramente determinado quiénes son, ¿cierto? En ese caso, lo dará el curador general si lo tuviere, o en su caso, en el caso contrario, el oficial del registro civil llamado a intervenir en su celebración. El oficial del registro civil que va eventualmente a celebrar el matrimonio. ¿Y en qué momento por eso ahí están haciendo una pregunta ahí que se puede echar, pero por eso que las reglas aquí son claras, ¿sí? Primero, los padres. Si falta uno de ellos, el padre que esté actualmente, que no haya fallecido, ¿cierto? Si falta los padres, la regla sigue a los ascendientes. A falta ambos padres, ¿cierto? El ascendiente o ascendientes de grado más próximo. Y si ahí se produjese, ¿cierto?, diferencia, preferiría siempre el voto favorable. Ahora, tal vez ahí deberíamos decir que cuando se entiende faltar el padre, la madre u otro ascendiente. No solo por cuando hubiesen fallecido, sino, por ejemplo, por estar demente, por hallarse ausente del territorio de la República y no esperarse pronto regreso, o por ignorarse el lugar de residencia. Ahora, también se entiende faltar el padre o madre cuando la paternidad o maternidad hayan sido determinadas judicialmente contra la posición ¿no? También se entiende que falta el padre o la madre cuando están privados de la patria potestad, por sentencia judicial, o porque por su mala conducta se hayan inhabilitados para intervenir en la educación de sus hijos. ¿Mm? O sea, es bien amplio, digamos, el concepto de la ausencia, digamos, de los... Ahora, a falta de padres o ascendientes, la autorización debe darla el curador general, que se le ha nombrado justamente para... Y que evidentemente va a ser el que tenga que dar el ascenso en este caso. Y, ¿cierto?, a falta de curador general, en ese caso, el consentimiento lo da el oficial del registro civil. Esas son las reglas, digamos. ¿Eh? ¿Y en qué momento y en qué forma deben otorgarse el consentimiento? Ese consentimiento siempre se puede prestar por escrito o en forma oral. Si ustedes ven el artículo 12 de la Ley de Matrimonio Civil, dice justamente que se acompañará a la manifestación una constancia fehaciente del consentimiento, dice este artículo, para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuere necesario, según la ley, y no se prestare oralmente al oficial del registro civil. Entonces, puede ser en forma escrita o en forma oral. Ahora, ese consentimiento debe ser especial, determinado,
¿Qué quiere decir esto? Que se debe indicar la persona con quien va a contraer matrimonio. No basta una autorización general. Tiene que indicarse la persona con la que va a contraer matrimonio. Por lo tanto, el mandato aquí también podría operar, así como, ¿cierto? Yo me puedo casar por mandato, por representación, ¿cierto? También aquí puede operar sin inconveniente. Pero ese mandato debe ser, como les digo, especial y otorgarse por lo menos por escrito, una escritura pública en que quede constancia del mismo. Ahora, el consentimiento que deben prestar, ¿cierto? El padre, la madre o los ascendientes, ellos no necesitan justificar el disenso, vale decir, la negativa a que el menor de 18 pueda contraer matrimonio. En estos casos, simplemente no se va a poder proceder, ¿cierto?, al matrimonio del menor. Pero en el caso del curador general o del oficial del registro civil, si se niega, ¿cierto?, a dar el consentimiento, ahí tiene que hacerlo con expresión de causa. Tiene que señalar las razones del disenso, en el fondo. Y en ese caso, el menor tiene derecho a pedir que ese disenso sea calificado por un juzgado competente. Que en este caso serían los jueces de tribunales de familia. Y esas razones que justifican el disenso están señaladas taxativamente en la ley, en el artículo 113, que sería bueno que miraran, ¿cierto? Pero básicamente están referidos a la existencia de cualquier impedimento legal, el que no se haya practicado alguna de las diligencias prescritas en relación a las segundas nupcias, cuando hay un grave peligro para la salud del menor, ¿cierto? A quien se va a negar la licencia o a la prole, a la descendencia. Podría también ser causal de disenso una vía licenciosa, la pasión inmoderada por el juego, una embriaguez habitual, ¿cierto? De la persona con que el menor quiere casarse. O sea, todas podrían ser razones, efectivamente, que permiten negar, digamos, la autorización para casarse. El haber sido condenado a la persona a un delito que merezca pena efectiva. Y también podría ser el no tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño en las obligaciones del matrimonio. ¿De acuerdo? Ausencia de impedimento impidiente, que dice relación con el ascenso, con el consentimiento que deben dar ciertas determinadas personas. Ahora, ¿qué pasa si se omite el consentimiento? Ya sabemos, ¿cierto?, que la sanción no es la nulidad. ¿Por qué? Porque estamos frente al incumplimiento de un impedimento impidiente y no de uno dirimente.
cuando el consentimiento debía prestarlo el ascendiente, puede ser desheredado. Y no solo por aquel cuyo consentimiento se omitió, sino por todos los demás ascendientes. Desheredamiento, ¿eh? Testamentaria, en que se ordena que un legitimario sea privado de todo parte de la legítima, ¿eh? Que le correspondería al fallecimiento del causante. El menor también va a perder la mitad de lo que habría correspondido a la sucesión intestada de esos mismos ascendientes. ¿Sí? Ya estamos en el caso de que no hay testamento, por lo tanto no pudo eventualmente hacerse valer una cláusula de desheredamiento, ¿cierto? Si no hay testamento, es la ley la que determina, ¿cierto?, la forma en que van a concurrir los distintos herederos, ¿cierto?, a esa herencia. Y en ese caso, el menor, ¿cierto?, que omitió el consentimiento que debían otorgarle, pierde la mitad que le correspondería en esa sucesión. Finalmente, en el caso del ascendiente cuyo consentimiento se omitió, pensemos en el abuelo que debía dar el ascenso, el consentimiento, él puede revocar las donaciones que antes del matrimonio, por ejemplo, le hubiera hecho al menor. Ahora, a diferencia del caso anterior, en este caso solo puede hacerlo el ascendiente cuyo consentimiento se omitió. ¿De acuerdo? Un segundo impedimento impidiente o prohibición dice relación, como usted aprecia en el número 2, con el impedimento de guardas. Se denomina impedimento de guardas. Y está contemplado en el artículo 116 del Código Civil. Que se los leo textual. Dice, mientras que una persona no hubiere cumplido 18 años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes casarse con ella, sin que la cuenta de administración haya sido aprobada por el juez con audiencia del defensor de menores. Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para el matrimonio con el pupilo o pupila. Estamos en el caso, ¿cierto?, ahora, de un menor de 18 que tiene un tutor o curador, ¿cierto? Entonces la prohibición es para casarse eventualmente con ese tutor o curador mientras no haya sido aprobada la cuenta de administración. El tutor o un curador deben rendir cuenta de la administración de los bienes de ese menor. Entonces, evidentemente, el fundamento de esta inhabilidad es
impedir que el guardador o sus parientes cercanos contraigan matrimonio con su pupilo o pupila. Evidentemente porque para evitar encubrir una administración de tipo dolosa. Claro, tiene que tratarse de un pupilo menor de 18 años, que ese guardador haya tenido o tenga la administración de los bienes del menor, que la cuenta haya sido aprobada por la justicia, cuenta de administración, y que el ascendiente o descendientes que deban autorizar el matrimonio no lo hayan autorizado. Estos requisitos son copulativos, o sea, cualquiera de ellos que falte no opera el impedimento. Anótense por ahí entonces el artículo 116 del Código Civil para que después puedan mirarlo más tranquilamente. Impedimento de guarda. Repito, ¿cuál es el fundamento de esta inhabilidad? Evidentemente impedir que el guardador o sus parientes cercanos contraigan matrimonio con el pupilo o pupila para encubrir una eventual, ¿cierto?, administración dolosa. El mismo artículo 116 establece cuál es la sanción por el cumplimiento del impedimento de guarda. Si se llegara a producir, ¿cierto?, igualmente el matrimonio, ese tutor o curador va a su... ¿Aló? ¿Me están escuchando ahí? Parece que hubo una interrupción. Bien. ¿Alcanzaron a escuchar hasta dónde? A ver. Estamos viendo el impedimento de guarda. No se ve, efectivamente, vamos a compartir pantalla. Denme un segundo. Vamos a ver. ¿Ahí están viendo la presentación nuevamente? Bien. Entonces, bueno, estábamos viendo este impedimento, el segundo de los impedimentos impidientes o provisiones, que es el impedimento de guarda.